Muchas gracias por asistir a esta ponencia que va a ofrecernos Juan Andrés Araque, que es un placer recibirlo hoy en la RESAC, puesto que es la primera persona que decidió hacer una tesis doctoral sobre el teatro musical en España, y se lo tenemos que agradecer porque él abrió camino a muchos otros estudios e investigaciones que se han estado haciendo sobre este género, que desafortunadamente ha desaparecido, pero que, bueno, que hay todavía productores con mucha osadía, como es él, que hace unos 6 años escribió y produjo una revista llamada Un Chico de Revista. Y bueno, pues él está formado en música, tiene el título superior de música en la especialidad de saxofón, y cuando decidió hacer su tesis doctoral sobre esto, le dijeron que esto es la tesis que presentó ya hace 15 años. Y bueno, actualmente es discípulo de Juan Carlos Rubio, y está metido en el mundo de la dramaturgia y del género, así que creo que es una persona que nos puede contar muchísimo sobre el género. Ya me callo y te doy la palabra. Juan Andrés, muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Estoy un poco nervioso porque está aquí una persona que admiro y respeto mucho, don Pedro Villora. No mostraré la foto que te acabo de mostrar. Cuando hace 20 años me dirigí a él para que fue de los primeros, porque bueno, sin conocerme me echó una mano en conocer este género, ¿no? Y bueno, pues es verdad, tengo que decir que es verdad lo que ha comentado Cristina, totalmente verídico, que bueno, fui la primera promoción en Valencia que a los músicos se nos dejó hacer un doctorado, se nos permitió hacer un doctorado. Y entonces, bueno, pues imaginaros, si ya eres músico, hacer un doctorado en la primera promoción y además hacer uso de la revista musical española, pues porque una cosa es la aportación que te hace académica, que es muy importante, pero para mí fueron vivencias importantísimas de conocer a gente como nuestro Pedro Villora, pero a muchísima gente también más, como la hija del maestro Alonso, la hija del maestro Muñoz Román, el sobrino del maestro Guerrero, y gente que te has ido encontrando por el camino. Os doy nuevamente las gracias, veo mucha gente joven, que me alegra, hace nada éramos también así nosotros. Y bueno, pues vamos a disfrutar un ratito de lo que es el teatro musical y de la, desgraciadamente a veces denostada, ¿no?, como hemos llamado se ha llamado revista musical. El teatro musical en España, porque evidentemente hablamos de revista, pero va mucho más allá, hay muchos géneros, pero me gusta llamar teatro musical porque parece muchas veces que se han olvidado que en España hicimos y somos un país de mucha tradición musical, ¿vale? Entonces parece que cuando nos traen musicales de Broadway, pues parece que, oye, nosotros nunca hayamos hecho teatro y más musical, cosa que me parece maravilloso que vengan musicales de Broadway, se hagan versiones de los musicales de Broadway, pero si quieres ir pasando, Cristina, en el 1763 Francisco Sebastián Nifo ya decía que, como podéis ver ahí, la vida sueño de Calderón de la Barca, también representada por parte de los representantes, ha tenido casi ninguna asistencia de los espectadores. A quien lo creerá que sepa que ya no se va al teatro por la comedia, sino por los sainetes y tonadillas, ¿vale? Evidentemente, el mostrar esto no es en absoluto para desmerecer a don Calderón de la Barca, pero sí para marcar que en España ha habido siempre una tendencia, sobre todo en teatro, a aligerar, a suavizar, a alegrar, a refrescar, ¿no?, la puesta en escena, ¿vale? Los orígenes de lo que podría ser el teatro musical, ¿no?, están ubicados, podríamos ir mucho más atrás, pero como indica el profesor don José Vicente Carbonell del Conservatorio de Carcagente, profesor de Historia de la Música, lo ubicamos egoístamente en la tonadilla, ¿vale? La tonadilla, que no eran más que entre actos, ¿no?, de los sainetes y representaciones que se hacían, se tocaban instrumentos, se cantaban, ¿vale? Allá por el 1600, podríamos decir que surgió 1500, 1600, lo que era en el siglo de oro, ¿vale? Surge la tonadilla con personajes tan peculiares como Luis Misón, ¿no? Era hijo de oboísta, de músico ya, y él era oboísta y flautista, y fue, yo creo, que la primera figura como músico que empieza a dar importancia a la tonadilla con cuerpo propio. Si me permites, demos una más.
No sé si os suena el personaje... No. Ah, perdón. Bueno, no importa. El personaje que estamos viendo en escena, si a alguien le suena, bueno, supongo que a Pedro a lo mejor seguramente sí. Dale una más. No sé si con esa indumentaria os suena un poquito más, pero seguro que os suena si le damos otro clic más y vemos que es don Manuel García. Don Manuel García, si Luis Bisson fue, podríamos decir, el primer músico a nivel profesional que la tonadilla, que se dedica a componer y a representar tonadillas como una materia propia, podríamos decir que Manuel García fue el primer actor, ¿vale?, que tiene ya una fama considerable representando tonadillas. Llega hasta París, la imagen de la derecha, de vuestra derecha, es representando el papel de Otelo, de Shakespeare. Es un actor que tuvo una gran repercusión, pero en España tenemos el orgullo de que fue, podríamos decir, la primera persona, esto siempre de la primera, ¿vale?, con pinzas, reconocida, que le da a la tonadilla el carácter importante de ser representado por un actor de su talla. Daros cuenta que en la época en Madrid la cantidad de teatros se reduce sobre 1700 en unos 3 teatros, ¿vale?, que eran el del Caños de Peral, el de la Cruz y el del Príncipe, ¿vale? En esos 3 teatros empieza la tonadilla a tener una importancia relevante y a empezar a percibir críticos y periodistas, como habéis visto anteriormente, de que muchas veces, teniendo más calidad, posiblemente, seguramente, y así era, pues muchas veces el público prefería otros temas a los dramáticos, o no es que los prefería, también le gustaban los temas dramáticos, pero además le gustaba divertirse porque además eran acompañados con música. Continuemos. Uno de los compositores con ya mucho reconocimiento, ya podemos decir un siglo después, ya en el 1800, pues sería el compositor Barbieri, ¿vale?, don Francisco Asenjo Barbieri, el cual podríamos decir que es un poco el padre, no de la revista, pero sí del teatro musical, de que el teatro musical en España tenga títulos ya que podríamos decir se empiezan a dejar de los títulos a lo mejor más dramáticos o incluso a veces provincianos, ¿no?, pero ya tener la zarzuela, siempre por favor teniendo en cuenta la grandiosidad de la zarzuela, pero me refiero que es el primero que empieza a tener títulos como Mis dos mujeres, por ejemplo, Entre mi mujer y yo, o sea, títulos que empiezan a tener ya un sentido de que algo empezaba a cambiar, ¿vale? Es verdad que él compone Pan y Toros, que muchas veces ha habido ahí un poquito entre los estudiosos de la revista musical, ha habido un poco de confrontación o discrepancia entre si Pan y Toros fue la primera revista que hubo en España. Yo me atrevería a decir que no, ¿vale? No es una revista como tal. Sí que es verdad que empieza a hablarse de temas actuales. Para mí la revista, lo que a priori alguien que no sea músico, ¿no?, y que no vaya tanto a la parte instrumental o incluso, fíjate, a la calidad de los textos, la primera gran diferencia es que la revista empieza a tratar temas actuales, temas sociológicos, políticos, ¿vale?, que se están dando lugar en el momento. La gente joven de 1880 y, ¿vale?, gente joven que también la había, aunque ya no están entre nosotros, ¿vale?, empieza, podríamos decir, o a aburrirse o empieza a ir un poco menos al teatro, ¿vale? También es verdad que a veces el teatro pues, podía ser incluso caro para poder asistir, luego comentaremos, ¿no?, cómo surge, por ejemplo, el teatro por horas, ¿no?, y por qué se le ha llamado el género chico, muchas veces malinterpretando lo de la palabra chico, ¿vale? Ya veremos que no es por menor calidad o falta de calidad, sino por longitud del espectáculo, ¿vale?, por duración. Pero siguiendo con Barbieri, Barbieri para mí es el padre, como el precursor, ¿no?, de ese cambio que empieza a haber, pero será más adelante cuando ya el maestro Chueca, sigamos ahí, empieza a detectar que la gente joven del momento empieza como un poco a cansarse o a aburrirse, entre comillas, de lo que era la zarzuela, ¿no?, la típica zarzuela que hasta entonces estábamos acostumbrados.
la foto de este señor, ¿vale? Francisco Arderius, tiene vital importancia, porque al mismo tiempo que Barbieri iba componiendo estas grandes composiciones, hay un loco músico, ¿vale? Actor, empresario, ¿vale? Que viaja hasta París y ve la representación de la puesta en escena de los bufos parisinos, ¿vale? Que trataban, pues podemos ver lo más parecido a operetas, ¿vale? Cómicas, donde ve que la gente se divierte, que le gusta, que son de calidad, además en sus textos se transmite picaresca, diversión, y la gente pues casi que enloquece cuando los ve. Y será en 1866, cuando en el Teatro Novedades, que estaba en la calle Magdalena, entre el número 38 y 40, que desgraciadamente posteriormente, en 1888, se incendió, estrena la compañía de los bufos madrileños, ¿vale? Los bufos madrileños, que la primera representación fue el joven Telémaco, ¿vale? Que don Pedro Villora, yo vi la representación que se hizo en el Festival de Mérida, maravilloso, creo que fue en el año 2006, pero en 2006 estuve presente, y bueno, él hizo una adaptación del texto y se puso en escena. Exactamente, y se puso en escena y pues puedo decir que fue maravilloso. Entonces, Barbieri, como decimos, empieza a darnos una pincelada, pero con Francisco Arderius es cuando obscenamente, ¿vale? Podríamos decir a lo mejor, en un primer momento sin tanta grandiosidad, sin tanta calidad, pero sí que llega de repente al gran público, al público popular, ¿no? Al que iba al teatro a olvidar, ¿no? Pues, todos los aconteceres que tenía diariamente, que no eran pocos. Tanto es así que en esta obra, el joven Telémaco, en el segundo acto aparece un coro de muchachas maravillosas que cantaban, alegres, que eran llamadas suripantas. Se llamaron suripantas, fueron conocidas como suripantas porque ellas en el diálogo de la canción decían algo así como suripantas, ¿vale? Un texto casi sin sentido que decía suripantas. Tanto fue el éxito de estas mujeres, porque cantaban, bailaban, alegraban y además eran bellas, ¿vale? Que el público empezó a llamar a este perfil de mujeres no atractivas y que estaban sobre el escenario y haciendo teatro musical suripantas. Tanto es así que podéis consultar cuando terminemos la charla o conferencia el significado de suripanta en la Real Academia Española. Pues si Francisco Arderius dio ese pistoletazo, ese empujón, con Barbieri ya había empezado a ver los primeros síntomas de cambio, fue el maestro Federico Chueca el que claramente dice: voy a componer algo con una calidad musical que nos tenía acostumbrados, porque algo que defendí en mi tesis doctoral es, por favor, si un gran compositor escribe zarzuela u ópera maravillosamente, cuando compone revista, aunque el texto cambie, no deja de ser menos genial. Es algo que, bueno, no voy a hacer publicidad de la tesis doctoral que hice, pero hice análisis musical, que luego veremos unas partituras, comparando partituras, en este caso veremos del maestro Alonso, cómo compone zarzuela y cómo la composición métrica de los compases, el que estudie música, cuando compone revista, es idéntica. Entonces, señores, creo que la música tenía la misma calidad y estaba hecha por el mismo genio cuando era zarzuela que cuando era revista. ¿Vale? Entonces, el maestro Chueca nos regala una obra que marcaría pues, el cambio, pues, el culpable de que estemos aquí hoy en día, o de que Cristina haga esas cosas maravillosas que también hace representando, ¿vale? Que fue la composición de la Gran Vía. En 1884, la Gran Vía de Madrid, que conocéis ahora, pues no era así, ¿vale? Eran calles pequeñas donde se hacinaban las prostitutas, los maleantes, ¿vale? De hecho, hay un número en la Gran Vía que es la Jota de los Ratas, ¿vale? Maravillosa, de la cual ahora os contaré una anécdota. Y entonces, fijaros si él mismo no tenía claro qué era lo que estaba componiendo. Él tenía claro que necesitaba un cambio la zarzuela. Necesitaba a la gente joven, a vosotros, que ahora mismo estáis escuchando esta charla sobre revista, que os pueden llamar a veces incluso antiguos, no lo permitáis, ¿vale? Pero en ese momento él sabía que tenía que dar un giro. Y fijaros si tenía poco claro qué era aquello, aunque no era zarzuela, que lo llamó humorada, cómico, lírico, callejera. O sea, una gamberrada, de todo menos zarzuela, pero con la calidad
que él nos tiene acostumbrados. Y en 1886 se estrena La Gran Vía. La Gran Vía es, con la calidad de una zarzuela, una crítica social y política, cosa que no estaban tan acostumbrados hasta el momento, los políticos del momento, a la construcción de la Gran Vía. En ella se habla de los ratas, como os he dicho, que eran los ladronzuelos del lugar, que tanto éxito tuvo la Gran Vía, que hay una anécdota muy graciosa de que el maestro Chueca perdió la cartera, y cuál fue su sorpresa, que al poco tiempo la recuperó con una nota que los ladrones le decían que cómo iban a quedarse con la cartera cuando se dieron cuenta que era el maestro Federico Chueca, con la fama que les había dado, y le devolvieron la cartera. Vale. Otros temas que fueron muy conocidos en la Gran Vía, hay muchos, ¿vale? Pero es el tango de la Menegilda o tango de Doña Virtudes. Tango de la Menegilda igual no suena, pero a lo mejor si os digo aquel que decía pobres, chicas, las que tienen que servir, pues a lo mejor nos va sonando un poco más, ahora lo diremos. O el tango de Doña Virtudes. El tango de la Menegilda era la pobre chica que tiene que servir, que fíjate, la pobre se queja de que tiene que trabajar para poder cobrar, y que es más rentable si sabe, ¿vale? Y el Doña Virtudes pues se queja de que contrata a la chica para que sirviera y hacía de todo menos servir, ¿vale? Entonces nos vais a disculpar de que la imagen seguramente no se pueda ver, pero vamos a escuchar una de las dos, ¿vale? Porque para no hacernos pesado. Entonces, bueno, pues ¿qué preferís? ¿El tango de la Menegilda, que os parece más divertido? ¿O el tango de Doña Virtudes? Bueno, pues el tango de la Menegilda, que es en la voz de Pasión Vega. Tiene que servir más era que se llegase a morir, porque si es que no sabes por las mañanas brujulear, aunque 1000 años viva su paradero es el hospital. Cuando yo vine aquí
evidentemente creo que nadie pone en duda la calidad musical, ¿vale? Y, oye, el texto te está diciendo pues, de alguien que ha encontrado una manera de ganar más dinero que estando sirviendo, ¿no? Tal fue el éxito y el boom que tuvo la Gran Vía, que se demostró que se podía hacer grandes composiciones con textos desenfadados y que no por ello se tenía menos calidad en el espectáculo. Es más, la gente le apetecía más ir a ver un espectáculo así, donde además en la Gran Vía, por ejemplo, se hacía crítica, como hemos dicho, social y política del momento, era más cercano que cualquier tema a lo mejor de zarzuelas, sin desmerecer, por favor, las zarzuelas. Entonces, por ejemplo, el maestro Pablo Luna empezó a componer también lo que se llamó revista, esa revista donde podían haber música, sociedad, cultura, moda, ¿pasa? Y entonces, de él es, por ejemplo, el Club de las Solteras, ¿vale? Muchas de ellas no eran definidas tal cual como revista, pero solo con el título podéis empezar a daros cuenta de cómo esto empieza a cambiar. O, por ejemplo, La Corte del Faraón en 1910, estrenada en el Teatro Eslava, ¿vale? De Vicente Guió. Quien vea La Corte del Faraón, pues hombre, zarzuela es... Pues, ¿no? Es que muchas veces me dicen, ¿pero qué es exactamente revista? Yo creo que cuando ves un espectáculo, cuando sales, sabes lo que has visto, ¿vale? Seguimos con don Federico Moreno Torroba, ¿vale? ¿Quién duda de la calidad musical de don Federico Moreno Torroba? Pasa a la siguiente. ¿Tiene menos calidad musical es compuesta por don Federico Moreno Torroba, Luisa Fernanda, que La boda del señor Bringas o Si te casas la pringas? Pues no tiene por qué, ¿vale? Pero evidentemente la temática era bastante diferente. Otro que se convierte en un rey Midas de la revista musical fue don Jacinto Guerrero. Tampoco duda nadie de la calidad musical del huésped del sevillano, pero tampoco en la década de los 40 de una revista llamada 5 minutos nada menos, de la que luego veremos un número interpretado por Concha Velasco, ¿vale? La calidad no era menor. Tanto empieza a ver que la revista, porque al fin y al cabo son músicos, muchos de ellos empresarios, dan muchísimo más dinero, sinceramente, que la zarzuela, que se convierte, como os he dicho, en el rey Midas, el maestro Guerrero junto al maestro Alonso, junto a otros, pero sobre todo ellos, de la revista musical. Tanto es así que todos creo que conoceréis en la Gran Vía el Teatro Coliseum, ¿verdad? Sí. Pues tanto el Teatro Coliseum como todo el edificio hacia arriba de apartamentos que veáis, eso era propiedad del maestro Jacinto Guerrero. La revista le dio unos ingresos en taquilla suficientes para poder construir un auténtico teatro de la envergadura que veis hoy en día, junto a todo el edificio hacia arriba, que luego su sobrino Juanjo, al que tuve la oportunidad de conocer y entrevistar, lo fue alquilando y bueno, me permitió vivir muy bien. Pero quiero decir, es una manera un poco frívola, permitirme, de demostrar la afluencia de público que iba a ver la revista. Seguramente si hubiera hecho obras mucho más dramáticas y que no hubieran sido tan frívolas como achacaban, pues seguramente no hubiera podido, oye, construir un teatro que no se lo gastó en un yate, ¿vale? Otro maravilloso fue don Francisco Alonso, ¿vale? Iba a ser presidente de la Sociedad General de Autores y que iba a ser el compositor de cabecera, podríamos decir, de la gran figura artística, una mujer, ¿vale? Que muy poco vamos a empezar a hablar de ella, que daría forma a los números más antológicos que se ha dado en España en cuanto a revista. Es más, yo creo, y sin desmerecer a ninguna de las que había en el momento, porque hubo varias, pero que ella trascendió, no tanto por su superbelleza, no tanto por su calidad vocal, sino yo creo que muchas veces cuando alguien es un genio no es un todo, no, es un pack, ¿vale? Era actriz, era empresaria, y no digo el nombre porque la vamos a ver ahora mismo. Pero don Francisco Alonso, ya antes de él mucho saberlo, se convirtió en el primer compositor en el que ella se iba a estrenar como actriz de teatro musical allí en Argentina, de donde era ella. Siguiendo un poco, y perdonad porque como músico esto, cuando hice el estudio a nivel de investigación, me llegaba
obsesionar, ¿no?, en demostrar lo que os estaba comentando de la calidad de las partituras. Como músico, y supongo que aquí habrá más de un músico, por favor, la introducción de la calesera, considerada zarzuela, y las tocas que revista, creo que es corchea y dos semicorcheas repetidamente en los primeros compases. O sea, si así analizamos, que no os voy a pegar la tabarra, por supuesto, en toda mi tesis doctoral, en estas dos composiciones casi idéntica la métrica en la composición, quitando de la tonalidad y la melodía cancionetista. Pero quiero decir, nadie puede discutir que la calidad de sus revistas musicales eran menores que las que tuvieron sus zarzuelas. Una cosa curiosa, una anécdota que muchos conoceréis, es que es curioso que las revistas del maestro Alonso, oye, todas iban dedicadas a vosotras. Las castigadoras, las corsarias, las de los ojos en blanco, la bejarana, luego ya en más zarzuela, la parranda, la mejor del puerto, siempre era para ellas hoy. Si os das cuenta, la mayoría de sus composiciones son las, ¿vale? Esto como posible chascarrillo. Y una vez hemos hablado del maestro Alonso, ¿cómo no vamos a hablar de una figura que estaría ligada para siempre a él, que era doña Celia Gámez? Sois muy jóvenes, esta señora nació en el 1905 en Buenos Aires, ¿vale? Falleció el 10 de diciembre de 1992, ¿vale? Muchos de vosotros no habéis nacido. Pero yo creo que es la gran responsable de que tengamos un legado en cuanto a imágenes, críticas periodísticas. Yo para mi investigación encontré una barbaridad en el ABC, sobre todo gracias, tengo que nombrarlo, al subdirector del ABC, don José Miguel Santiago Castelo, que desgraciadamente ya no está entre nosotros, que me abrió las puertas del archivo del ABC, pero tenemos una cantidad de anécdotas, repositorios, críticas, que nos hacen ver la calidad y la importancia que tuvo el teatro musical, la revista, eso se llama revista, luego contaremos por qué muchas veces, desgraciadamente, la palabra revista se denostó, ¿vale? Ella llega a España en 1925, era de padres malagueños, y en los trenes antiguos había vagones, compartimentos, ¿vale? Y los viajes, pues imaginaros lo larguísimos que eran, porque ella llega a Barcelona en barco y tiene que viajar de Barcelona a Madrid con su padre. Y le da por cantar tangos, ¿vale? La marquesa de la Corona estaba en ese tren, oye cantar con una calidad asombrosa, y allí mismo la ficha para que junto con don Miguel Fleta participaran en un festival de tangos, ¿vale? Y ese es el principio en que doña Celia Gámez empieza a saborear el éxito aquí en España. Antes, como he dicho, en 1927, ella ya había participado en Las Castigadoras, una revista de don Francisco Alonso, en Buenos Aires, y al caer enferma la protagonista, Rosario, tuvo ella que sustituirla. O sea, había hecho sus pinitos, pero es en España donde ella encuentra un clamoroso éxito, ¿vale? Que se vería totalmente reafirmado, se consagraría y pasaría a la historia con la representación y el estreno el 12 de noviembre de 1931 de Las Leandras. El maestro Alonso las tiene que ser así, Las Leandras. El 12 de noviembre en el Teatro Pavón se estrenaba Las Leandras, que no toda, pero a ver si os suena alguno de los temas que se daban que están en Las Leandras, vamos, porque está vigente, lo podéis oír. Con la calle del Jalá, con la madre ridona y los cerros apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe dejará por la acera de la calle de Alcalá. Baile libre, venga usted, acompañe la sola a lo que quiera, que la flor que se tira, con el tiro y la real, todo el mundo por la calle de Alcalá. Desde usted, danos caballeros, si es que quiere una mujer, danos no cuestan dinero y son lo primero para convencer.
de 3 años todos manejamos este tema, ¿verdad? Seguramente a lo mejor una obra más dramática, a lo mejor sí, pero igual no lo hubiera conseguido, ¿vale? Entonces, tanto este paso doble como un chotis maravilloso, que luego haremos referencia, sobre todo también por la censura que tuvo en su momento. Tal fue el éxito, cuenta la anécdota, una anécdota que está referenciada en crítica periodística en una noticia, que al día siguiente don Manuel Azaña, ¿vale?, en el Congreso de los Diputados, tuvo que suspender la sesión porque todos tatareaban, lo que estabais haciendo vosotros ahora, estaban hablando de la discusión y tatareando la canción. Hay un dicho, ¿no?, que dice que un espectáculo musical se mide por su éxito si al salir las canciones son tarareadas. Entonces yo creo que Celia Gámez y el maestro Alonso, por supuesto, lo consiguieron, ¿vale? A partir de ese momento, Celia Gámez se convierte en una auténtica reina de la revista, porque además de la calidad musical y de su interpretación, evidentemente, muchas veces se iba solamente, en el caso de las mujeres, a ver el vestuario que sacaba. Un gran mérito suyo fue la mujer a la revista. Hasta entonces, en los años 20, la revista en España se entendía como un espectáculo solo para hombres. Ella, podríamos decir, una palabra muy agradable, pero lo dignificó, ¿vale? Sustituyó desnudez por transparencias. Los mejores modistos de París la vestían. Si ella cantaba la Garzón en un número musical y salía con un peinado de Garzón, al día siguiente las muchachas de Madrid salían con el pelo a lo Garzón. O sea, trascendió a lo meramente actoral, ¿no? O sea, fue un fenómeno donde si eras alguien que te gustaba la moda, podías ir a ver la pasarela final, que ya creó la pasarela, donde salían desfilando la final. Si eras un estudiante del conservatorio, podías ir porque la calidad musical era muy buena. Si eras un estudiante de dramaturgia, pues es que los textos eran maravilla pura. Si eras el típico estudiante que lo que querías ver es un poquito más que las chicas podían enseñar en la calle, pues también podías asistir. Y cuidado, que ella tuvo la delicadeza de que las chicas también pudieran ver a maravillosos chicos sobre el escenario. Y ella fue la que creó a los boys encima de un escenario. Como anécdota, os diré que de los 3 primeros que fueron contratados fueron Fernando Fernán Gómez, fue Antonio Amaya, que luego se fue cantante, y cuidado con el fundador del Premio Planeta, Lara, padre, ¿vale? O sea, empezó siendo boy de ella. Entonces quiero decir que ella tuvo la delicadeza de que oye, las mujeres también podían ver sobre el escenario a señores maravillosos, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que en los años 30 pudo hacer un tipo de revista, si bien ella siempre lo hizo cuidado y muy elegante, como más desenfadado, permítanme, descocado. En el año 36 vino la guerra en España. Y la censura, muchas veces nos quedamos en el largo de la falda, ¿no?, o en el escote, y muchas veces es mucho más importante que eso, ¿vale? Muchas veces la censura es mental, ¿vale? Y podéis ver en la siguiente representación cómo un chotis, como fue el Pichi, ¿no?, que todos sabemos que es el Pichi, a ver, hablando claro, era un chulo, ¿vale? Chuleaba a las mujeres, ¿no?, para sacar dinero. Fijaros qué cosa más atrevida, ¿no?, por muy buena puesta en escena que se hiciera. Pero fijaros, más allá de esto, aquí el chotis nos dice anda que te ondulen con la permanent y para suavizarte que te den col crem. Se lo puedes pedir a Victoria Kent, que lo que es a mí no ha nacido quién. ¿Conocemos quién fue Victoria Kent, los más jóvenes? Victoria Kent fue una de las 3 mujeres, junto a Clara Campoamor y Magdalena Klein, ¿vale?, que tuvieron escaño en el Congreso. Fue directora general de prisiones durante la República, ¿vale? A partir de la guerra tuvo que exiliar primero a París y luego a Nueva York. Más allá de la temática del Pichi, lo que molestó a partir del 39 era que se nombrara a Victoria Kent dentro de una canción, porque además
era darle popularidad a esta mujer que ya no estaba ni siquiera en España. Entonces, por ejemplo, algo que tenía un sentido mucho más profundo, ¿no? Se lo puedes decir a Victoria Kent, tuvo que ser sustituido a la versión que muchos habéis conocido, que se lo puedes pedir a un pollito bien. Estos, queridos jóvenes, era muchas veces el sentido más allá de una falda, de un escote, de lo que podía ser la censura. Perdón. Tanta incidencia tuvo, tan prolongada muchas veces en el tiempo, que hasta en los años 60, donde la situación había cambiado bastante, seguía pasando. Si vamos a la siguiente diapositiva, dale un clic más, uno solo. Veis el cartel de cómo se estrenó Las Leandras. Las Leandras, el que conozca su temática, pues a ver, en la obra está como enmascarado como un colegio de señoritas, ¿vale? Pero realmente, pues imaginaros lo que eran Las Leandras, ¿vale? Una de las protagonistas simulaba que su tío venía a verla, que era piedra, pero no, Las Leandras era lo que era. Pues daros cuenta que en el año 62, Celia Gámez, ya en su madurez, decide poner otra vez en escena algunas de las revistas que le habían dado fama. Y en el año 62 estrena un texto igual que Las Leandras, una música igual que Las Leandras, pero puedes darle otro clic, pero que desgraciadamente tiene que frase: "Mami, llévame al colegio". Las Leandras no se podían, porque Las Leandras era algo que se asociaba sobre todo a un éxito clamoroso que claramente fue en la Segunda República, el 12 de noviembre del 31. ¿Esto qué significa? Que a partir de la guerra, Celia tiene que dar un cambio a sus puestas en escena, pasando de revista tan picaresca, un poco siendo revista, porque al fin y al cabo es revista, pero podemos decir que lo podemos llamar mejor comedia musical. Tiene un sentido más de comedia musical, y entonces podríamos decir que el ejemplo primero después de la guerra, y que fue un acontecimiento, fue en el año 41, cuando se estrena una maravillosa comedia musical, revista, que se llamó Yola. Igual por el título no os dice nada, pero a ver si os suena. El cambio de revista a comedia musical. Siento renacer en mí su amor al saber que volverá. Cuando vuelvas a mi lado al fin, buscaré en tu mirar el inmenso consuelo de sentirme junto a ti. Y al llegar te diré, mírame, y al mirarme dirás, quiéreme. Y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loca. Si tu amor es verdad, mírame, para hacerme soñar, mírame, para... Bueno, es una pena que no es una pena, bueno, es una foto fabulosa de Celia, pero perdonad que había problemas técnicos, entonces en los vídeos no se está viendo, ¿vale? Os he querido poner esto porque para que veáis lo importante de estos compositores que consiguieron que sus canciones trascendieran a través del tiempo. A todos os ha sonado. Bien sea por vosotros, porque la canta la mamá, la abuela, porque la han oído, pero son temas para siempre inmortales. Y a partir de este momento, si el maestro Alonso había sido un poco Pigmalión de Celia Gámez, porque cuando ella llega a debutar, ella es una personalidad dentro de la música, ella se convierte un poco en la Pigmalión de un joven compositor que es don Fernando Moraleda. Para ella, él compondría éxitos tan fabulosos como La Cenicienta del Palace, como Hoy como ayer, donde está el maravilloso Paso Doble de Luna de España, gran revista, ¿vale? De la cual hay imágenes, y también, como no, Colomba,
con Moreno Torroba, haciendo colaboración con el compositor Moreno Torroba, pero sobre todo una que a ver si os suena, ¿vale? Que tenía el título de la revista por nombre La estrella de Egipto. Pero digo a ver si os suena uno de los temas más maravillosos que hay en la canción española. Un segundito, no podréis verlo ahí desgraciadamente, pero os voy a poner el audio unos segundos. Un segundín y enseguida, un momentito, a ver si os suena de esta cosa que hacían de revista tan antigua que comentan y tal, a ver si os suena el número. Españolas, que no le dais un beso a cualquiera. ¿Vale? Cuando había música en directo en los programas de televisión. Luego lo puedo poner, es un programa en directo a finales de los años 70, ya con 75 años, está fabulosa. ¿Vale? Y el beso fue pues para esa gran revista del maestro Moraleda, cuya letra, que siempre hay que tener la letra, de Adriano Ortega, ¿vale? Que fue actor y libretista. ¿Vale? Perdón. ¿Vale? Pasemos al siguiente. Con lo cual, estamos ante la mujer cuyo reinado fue desde el año 25, ¿vale? Cuando ella llega a España, y podríamos decir que hasta finales de los 60, porque es verdad que en los 70 ya lo que hizo fue más en salas de fiesta y tal, pero tuvo un reinado de 40 años, 40 maravillosos años, donde no ha habido hasta el momento alguien que cotizara mayores éxitos por producción hecha en escena, donde la elegancia de sus espectáculos fuera mayor, donde se congregara, como hemos dicho, compositores, libretistas, modistos, ballet, puesta en escena, directores, con tanta calidad como eran las revistas de Celia Gámez. Por eso, por favor, máximo respeto a los musicales americanos, que son maravillosos, de Broadway, pero cuidado con las grandes representaciones que son finales de los 20, 30, 40, 50, incluso los 60. ¿Vale? Otra canción que creo que os sonará, porque yo el año pasado vi creo que fue el año pasado, cuando hice aquella maravillosa representación, que ha llegado hasta nuestros días, es del maestro Alonso, de una revista del maestro Alonso que se llamó Luna de Miel en el Cairo. A ver si os suena esto. Tomar la vida en serio, porras. No te enfades ni por nadie ni por nada, porque es un primo el que se enfada. Hoy se tiene que tomar la vida en broma, y yo no he visto quien no la toma. La mujer tiene que usar como remedio que lo bueno y que lo malo en la vida. Tomar la vida en serio es una tontería, hay que gozarla y hay que reír. Tomar la vida en serio es una tontería, no es un misterio, hay que vivir. Lo malo es fácil. Bueno, estamos.
estéis estudiando y tal, y os den mucho la brasa a los profesores, no toméis nada en serio. Que ya lo decía Celia Gámez hace muchísimos años, ¿vale? Ella tuvo un largo reinado, pero en España también tuvo un largo reinado la censura. Ahí tenéis desde el año 38 hasta la década de los 70, cuáles fueron las leyes que poco a poco primero fueron endureciendo el teatro musical y luego poco a poco se fueron abriendo, y gracias, en nuestro homenaje a toda aquella gente del mundo del espectáculo que luchó por poder representar, siempre que no se faltara el respeto, no fuera algo calumnioso ni difamatorio, pero que pudieran hacer sus espectáculos con libertad. Lo de Victoria Kent, lo de las Leandras, no quiero poner más ejemplos porque, oye, al fin y al cabo la censura es una parte más de la revista, pero bueno, que contribuyó. Hay quien dice que contribuyó a que los textos fueran de mayor calidad porque se daban mayores vueltas para llegar a decir lo mismo. Yo no lo sé, hombre, creo que con genios literatos como los que teníamos, sin tanta censura, creo que lo hubieran hecho igual de bien, ¿vale? Pero bueno, ahí está, fue una realidad, y la censura, pues como veis, estuvo presente, y hasta la misma Celia Gámez tuvo que dar un giro en su representación. Si bien es verdad que ella, cuanto más impedimento, más se superaba, ¿vale? Vosotros sois muy jóvenes, ¿vale? Celia Gámez, a lo mejor algunos ni siquiera sabían quién era, ¿vale? Pero hemos tenido la suerte de que en España, aunque en un momento dado parecía que la revista la languidecía, que desaparecía, o que interesaba ser olvidada, ¿vale? En muchos casos. Porque a partir de los años 70 se utiliza la palabra revista para hacer un determinado tipo de espectáculos que yo no digo que no sean necesarios y que tienen que existir, pero utilizan las revistas, le ponen el nombre de revista a algo que no era revista. O sea, algo que no había calidad musical, que la música incluso era totalmente grabada, donde la música no tenía importancia, donde el texto tampoco la tenía, donde poco más, y todo mi respeto a los cómicos, por lo que voy a decir a los humoristas, pero que alguien salía contando un chiste y la señora salía de la cocina desnuda, tal. Fíjate que lo que era anecdótico con la revista y gracioso, como era el erotismo, lo convierten como la parte central de la revista y muestran a la gente a partir de los años 70 como si eso hubiera sido la revista. Por eso mucha gente empieza a rechazarlo, porque ven espectáculos, muchas veces, no siempre, por favor, de poca calidad, que le llaman revista, y desgraciadamente los que vivieron la revista de los años 40 y 50 no van quedando. Y no nos pueden decir, oiga, que yo viví un mundo de revista, que esto no era la revista, ¿vale? Dicho esto, todo mi mayor respeto a la gente que ha continuado haciendo grandísimos espectáculos. Hay 3 mujeres en España, de las que solamente una fue alumna directa de Celia Gámez en el Águila de Fuego, pero que han contribuido, aunque ellas directamente no, alguna de ellas no ha hecho revista como tal, pero sí que han contribuido a que vosotros, los más jóvenes, sigáis llamándole revista a algo de calidad, bonito, elegante y con unas actrices maravillosas. En el año 43, en la Segunda Guerra Mundial, llega a España Karen Taff. Karen Taff era una coreógrafa danesa de Copenhague que se instaló en España. Puso en la calle Arenal, luego en la calle Libertad número 15, pero primero en la calle Arenal, una academia de baile, donde han salido maravillosos bailarines y coreógrafos del teatro musical español en España. En los años principios de los 50, finales 40, principios de los 50, ya inaugura la academia sobre el 47-48, y principios de los 50, de las 3 primeras alumnas que hay en esa academia, pase usted, no sé si las conocéis. Las he querido poner ya un poquito más maduras y tenía fotos de niñas, pero digo, igual no las conozco. La primera es doña Esperanza Fuenterroy. Voy a decir la edad porque es un mérito y una maravilla, tampoco como algo peyorativo. El 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, patrona de la música, cumplirá 89 años. La del lado, la mediana, cumplía los años el 20 de marzo del 37. Tenía 2 años menos. Y era doña María de los Ángeles López Segovia. Y 2 añitos más joven, tenían 4 años de diferencia, el 29 de noviembre
del año 39 nacía doña Concepción Velasco Barona, ¿vale? Si das un clic, las veremos lo que llegaron a ser, ¿vale? Llegaron a ser doña Esperanza Roy, doña Lina Morgan y doña Concha Velasco. De las tres, solo fue alumna directa Concha Velasco, en el Águila de Puebla. Tanto es así que quedó para siempre enamorada del mundo de la revista. En el año 1985, un niño, yo, con 10 añitos, quedé enamorado de una serie que se hizo, que la llevó a cabo el realizador don Fernando García de la Vega, que se llamaba La Revista Musical Española. Fue la primera vez que alguien apostaba en televisión por aquellas revistas que habían tenido fama en los años 40 y 50 de llevarlas a escena. Cada semana la protagonista era una de ellas. Una vez fue, bueno, Lina no, porque en ese momento estaba en otras cosas con sus espectáculos, pero Esperanza, Concha, Paloma San Basilio y otras actrices, cada semana nos representaban algunas de las revistas que fueron famosas. Y si es bien que no teníamos la oportunidad de ver el teatro en directo, pero era lo más parecido. Yo luego os invito, ya que han fallado las imágenes, a que veáis imágenes que os tenía preparado de ello. Pero sí que por lo menos vais a ver la música. En el año 1985, 5 minutos nada menos, que os he dicho que era una revista musical de don Jacinto Guerrero, ¿vale? Fue llevada a Televisión Española por la gran doña Concha Velasco en el número de Eugenia de Montijo, ¿vale? Entonces, siento que la imagen no vaya, pero vamos a escucharla, bueno, aunque sea... veis, está en YouTube. Aunque sea está en YouTube, la podéis encontrar, está sacado de ahí, no es público, ¿vale? Vamos a escuchar a doña Concha Velasco. Hay un breve... Bueno, vamos a escuchar la introducción del coro que llevaba, con una aparición que hace majestuosa con unas escaleras bajando con el traje. Fue fabuloso. De la revista musical, 5 minutos nada menos, de don Jacinto Guerrero. Doña Concha Velasco. Porque conmigo vino mi tierra, con su alegría, con su aureola, y antes que reina soy de Granada, y antes que nada soy española. Al país entero su belleza, había más llamados para mí, y el rey que se olvidó de su realeza se convirtió en vasallo y dijo así: Eugenia de Montijo, hazme con tu amor feliz. En cambio, voy a hacerte de mi Francia emperatriz. Eugenia. Cortamos aquí, os prometo que luego podré dar la vuelta y aplaudirme porque se lo merece. A todo esto, tengo que decir... tengo que decir que tanto las tres, tanto doña Esperanza Roy como Lina, como Concha, no me pudieron tratar mejor cuando les dije que quería hacer la tesis doctoral sobre el mundo del teatro musical. No he visto personas más sencillas que me trataran mejor y más agradecidas. Para mí, desde entonces, perdonar muchas veces la gente, incluso se me ríe un poco cuando muchas veces digo doña Esperanza Roy, doña Lina Morgan y doña Concha Velasco. Si los compositores eran don, ella está. Claro. ¿Vale?
Y luego os prometo que este vídeo sí que luego voy a girar el ordenador para que lo podáis ver. O lo podemos girar ahora a lo mejor. Podré girarlo porque ellas estaban tan agradecidas a lo que hizo Celia Gámez que en el año 84 doña Sara Montiel hizo un espectáculo en el Teatro de la Latina llamado Nostalgia y aprovechó para darle un homenaje a Celia Gámez. Celia Gámez tenía sobre 80 años. Como veréis en el vídeo, pues es una mujer ahí ya mayor. Y ellas tres, Esperanza Roy, Lina Morgan, Concha Velasco, en agradecimiento por lo que había hecho por el mundo de la revista, le dieron una sorpresa y salieron a escena sin esperarlo ella, vestidas de estudiantina portuguesa. ¿Vale? Vais a oír y ver, voy a darle la vuelta porque quiero que este momento, no os lo voy a contar yo, os lo va a contar Lina Morgan, porque a ella la entrevistó José Manuel Parada en Cine de Barrio, y ella cuenta cómo fue este momento en el que ellas tres deciden darle la sorpresa. Perdonad porque ha habido un problema técnico y entonces, pero no quiero que os perdáis lo que se pueda ver. Voy a hacerlo lo más grande posible. Voy a agrandarlo lo más que pueda. Y veréis que tres granujas salen a escena sin saberlo estudiar. Hizo mención a la reina de la revista, ya que vamos a ver hoy los chicos de la revista, a Celia Gámez. Yo nunca me voy a olvidar cuando en tu teatro, en el Teatro La Latina, actuaba ella. Yo creo que debía ser de las últimas actuaciones que hizo en directo. Seguramente, sí. Y cantabais la estudiantina portuguesa que cantas en la película de hoy. Sí. Y hacía de chicas del coro. Tú, Lina Morgan, Concha Velasco Y Esperanza Roy. Esperancita Roy. Sí. Se lo hicimos además para darle una sorpresa a Celia porque era un homenaje que le hacían. Y entonces aparecimos las tres vestidas de estudiantina y bueno, ella se emocionó muchísimo y me encantó hacerlo. La verdad es que fue un honor para nosotras hacer esto para Celia Gámez. El documento no tiene una gran calidad técnica, No. hay que decirlo, pero sin embargo sé que les va a emocionar verlo a ustedes. Ahí están con Celia Gámez, este trío de damas de la revista. Perdón, la lié. Haciendo mención a la reina de la revista, ya que vamos. Se lo hicimos además para nosotras. Luego lo podéis ver, que podéis acercaros unos a otros. Pues hay las tres haciendo las perradas. Y simulan un poco como la gran vedette les va dirigiendo y ellas pues hacen caso, van haciendo lo que quieren. Y ya las va dirigiendo y es cada una va por su lado. Como veis, Lina ya en su estilo. Se van quitando el protagonismo. Bueno, tampoco quiero aburriros, pero creo que en cuanto al documento histórico es maravilloso. Y bueno, esos fueron los últimos momentos en que Celia Gámez se subió a un escenario. Con ella siempre digo que no es el final de la revista, pero sí que fue la época dorada y el demostrarnos que en España podemos hacer teatro musical maravilloso. ¿Se ha dejado de hacer revista? No. La revista existirá siempre. Lo que pasa es que cada vez, muchas veces, esas grandes producciones también es verdad que hoy en día, con la cantidad de impuestos, tal, que en aquellos momentos no era igual. O sea, por ejemplo, tú ahora tienes un ballet de 20 personas, con 15 músicos, tal, pues por ejemplo, todos tienen que estar como debe ser, asegurados, alta seguridad, tal, protegidos, a ley de seguridad y tal. Pues ese es uno de los factores que influye a que hoy en día pues, un espectáculo así sea costosísimo. Y también porque
pagamos por tus espectáculos 80 euros o 70, y si dices que no espectáculo de revista pues puede valer eso, aunque la calidad lo merezca, es complicado. Mi gran homenaje a todos aquellos que han luchado porque la revista siga. A mí me gustaría estar 3 horas hablando con vosotros, pero por favor, no quiero aburriros. Espero que la gente joven haya disfrutado. Como ha dicho al empezar Cristina, fui un gran loco a la hora de hacer una tesis doctoral. La primera, no es por decir la primera y segunda, pero es que fueron 8 años de mi vida, no solo invirtiendo muchísimo dinero. Yo no vivía aquí, yo soy Valencia, yo soy de Valencia, ¿vale? Yo no vivía en Madrid, entonces yo venía a Madrid mis vacaciones, trabajo en banca, aunque estudié en el conservatorio saxofón y luego hice un doctorado, estudié también administración y dirección de empresa. Mis vacaciones en el banco eran para dedicarlo a esto, para entrevistar a Concha, para entrevistar a la hija del compositor, para entrevistar a don Juan Guerrero, el sobrino y de verdad, os lo digo, fue durísimo, porque fueron 8 años sin nadie creer en ti, luchando, cambiar de universidad. O sea, cambiar de universidad para mí supuso volver a tenerme que examinar de los primeros exámenes que te hacen para autorizarte el de... Bueno, que no estoy llorando, pero que decir, que lo que os doy es las gracias por lo que yo vi aquí el año pasado, y no solamente de revista, otras presentaciones que he hecho con vuestros profesores, de que siempre que haya entusiastas, esto no va a morir, no se va a acabar, ¿vale? Como siempre digo, para mí el título de doctor fue algo académico que está muy bien, pero a nivel personal, sobre todo fijaros ahora que ya empiezan a no estar, conocerlas a todas ellas y ellos, para mí fue maravilloso. Por ello, yo en el 2013 tuve una gran pérdida, a mi madre, a la mujer que más he querido, quiero y querré en mi vida, y para ella dediqué esta revista. Un chico de revista en 2017 se estrenaba en el Teatro de la Latina. Y fui tan osado de escribirla, gracias a las clases de don Juan Carlos Rubio, ¿vale? Y a mi locura de invertir lo que tenía y no tenía para llevar a cabo un espectáculo de revista capitaneado por Rosa Valentí. Hasta vuestras vidas ha llegado Lina Morgan, podríamos decir como pasaje de comedia musical, no tanto revista, en el caso de ella de comedia musical. Concha Velasco, que en el año 86 estrenó Mamá quiero ser artista. Pero en el año 83 hizo una antología de la revista musical dirigida por don Ángel Fernández Montesinos, ¿vale? Que se llamó Por la calle de Alcalá, que fue maravillosa. Y dado que se me habían ido haciendo mayores, Esperanza, Concha y Lina, mi madre había fallecido ahí, sí que pude estrenarlo, arriesgando todo lo que tenía, estrenarlo en el Teatro de la Latina, que ella me dijo, si alguna vez lo haces, por favor, hazlo en mi teatro. Y lo hice en el Teatro de la Latina. Concha ya no podía representar la Gran BD, ni Esperanza, pero Rosa Valentí, que por la que Alcalá había sido la segunda BD de Esperanza Roy, estuvo dispuesta a hacerlo. Y ahí veis a una fabulosa Rosa Valentí en Un chico de revista con sus boys, ¿vale? Y eso tuvo lugar, estrenado el 3 de marzo del año 2017 en el Teatro de la Latina, Un chico de revista, y me permitiréis la osadía, autor yo, con Andrés Araque Pérez, ¿vale? Y música de todos esos maravillosos compositores que hemos estado nombrando. Tuve una grata alegría cuando me dijeron el año pasado que aquí se hacía esto. Solo puedo deciros que gracias. Y si hemos dado las gracias a ellas, si hemos dado gracias a la Resat, a profesores como vosotros, tan entusiastas, a los alumnos, ¿vale? Pues yo creo que la última diapositiva tiene que ser esto. Muchas gracias, sé que ha sido un poco corta, pero igual alguien se ha aburrido. Me gustaría contar muchísimas cosas más, pero tampoco se trataba de hacer un tratado. Se trataba de la gente, sobre todo más joven, jóvenes que somos, charlar y conversar sobre la revista y que por favor nunca olvidemos lo grande que fue, que ha sido y será. Y es, esperemos, ¿vale? Esperemos. Muchas no sé si alguien tiene alguna palabra, sí, ya que favor. tenemos aquí a Juan Andrés, pues...
Yo sí tengo una pregunta. No sé si sabrás, pero ¿de qué manera tanto Celia como Lina o como estas grandes que estaban ahí, que eran las que se subían al escenario y las que ponían la pasta también, de qué manera podían intervenir en la próxima revista? Quiero que haya una canción que hable de esto, o sea, encargar ellas o componer, no sé, si en todo este recorrido hay alguna autora o estas mujeres han influenciado tanto en los compositores como en los libretistas. ¿Tú las has conocido? ¿Crees que no han influenciado? No, por eso quiero que nos cuentes de qué manera, hasta dónde. Yo no la conocí, hubiera podido conocerla, tenía 17 años cuando falleció, pero ya estaba en Argentina también en una residencia. No la conocí, pero bueno. Fíjate si condicionó. Ella no es ya cuando era famosa, ella llegó a ser lo que es, porque además de artista y lista, que tiene que ir emparejado, era valiente. Y con las Leandras era tanta la calidad, y en las Leandras tenía 26 años y todavía no era doña Celia Game, que quisieron suspender los productores, y el maestro Ansutadi era como una cooperativa. Y entonces, porque no se iba a poder soportar la calidad que iban a hacer en el escenario, la cantidad de músicos en directo, la cantidad de bailarinas en el escenario, y ella dijo, no hay problema. ¿Qué problema hay? Venga, ¿qué hace falta para cubrir? ¿Cuánto de coste hay diario? Vale, ¿qué hace falta para cubrir? Tal, hay que sacarlo, venga, pues se sube el precio de la entrada. Decían, se ha vuelto loca. Pero cuando hay calidad, la gente lo paga. Todo eso se repitió con Esperanza Roy, por la calle de la venían autobuses de provincia en el año 83. ¿Qué voy a deciros de Sabina Morgan con Vaya Par de Gemelas, con Si al Amor, con El Último Tranvía? Bueno, ella se inventaba sus monólogos y todo. Entonces, o con Concha Velasco, que ella, os cuento un chascarrillo, una maldad. Fíjate si intervenían ellas, que por la calle de Alcalá en un primer momento no se le ofrece a Concha, ¿vale? Con Ángel Fernández Montesino y ACH que hizo el texto, se lo ofrecen a Concha Velasco, pero ella se había comprometido con Adolfo Masías para hacer Matajari, un musical maravilloso, pero a veces los musicales no funcionan, y no funcionó. Era maravilloso, pero no funcionó. Por cierto, en ese musical debutó Natalia Milla, ¿vale? Como chica del ballet, y si no debutó era el primer gran musical que hizo importante. ¿Qué pasa? Imaginaros para una Concha Velasco, te lo digo en respuesta a lo que me has dicho, por si influencia. Esa Concha Velasco, viendo que a su amiga de lado, porque se han creído con locura las tres. Yo he estado con las tres y se han adorado, pero cuando subieron al escenario, yo soy la mejor, ¿vale? Y entonces, imaginaros a Concha en el patio de butaca, un espectáculo que a ella le habían ofrecido, que está triunfando a rabiar, ella rechazó y el suyo se ha cancelado porque no iba bien. Las lágrimas. Y entonces ella le pide a don Ángel Fernández Montesinos, director y creador de Por la calle de Alcalá, de crear, por favor, algo para ella, que ella quiere eso que está viendo, eso que hizo de joven y que ahora en la madurez le gustaría tener, tenía entonces ella 45 años. Y entonces don Ángel Montesinos, aunque de Por la calle de Alcalá hubo una segunda parte, ¿vale?, que la gente ya no valoró tanto porque, por ejemplo, llevaba orquesta grabada y la gente no lo perdonó demasiado, ¿vale? Esperanza ya lo deja también y tal, y no tuvo tanto éxito. Le escriben, según sus confidencias y contando lo que ella contaba de que pequeña le decía a su madre que quería triunfar, mamá, quiero ser artista. Contando como compositor con don Augusto Alguero, maravilloso compositor, más conocido por haber sido el marido de Carmen Sevilla. ¿Vale? Y por haber compuesto canciones famosas, vamos, como las de Penélope, Tómbola, las de Marisol, todas son de él, ¿vale? De Nino Bravo, Te quiero, es el compositor él. Entonces, fíjate si es una oficial. Y Celia Game con el maestro Alonso, pues por supuesto. Luna en el Cairo, pues porque ya viajó al Cairo. Ella estuvo casada hace solo 3 años, se divorció de un dentista y estuvo en o sea que, claro que influenciaba. Lo que pasa que es verdad que lo de compositora y tal, daros cuenta que El amor brujo, sabiéndonos un poco de esto, siempre se dice que fue, ¿no?, escrita por Martínez Sierra, ¿no?, para el compositor,
Panafalla. Y realmente se ha sabido muchos años después que era María Ejárraga, su mujer, la que lo escribía, pero no lo ha firmado por ella. Entonces, ellas en la sombra, evidentemente, cuando ya fueron lo que fueron, pero antes ya no hubieran llegado a ser lo que fueron si no hubieran tenido el carácter que tenían, porque tenían muy claro su talento, con respeto siempre al público, y tenían muy claro lo que querían demostrar al público. Perdona, creo que alguien también. Sí. Bueno, en primer lugar te quería agradecer tu charla, porque ante muchas de las cosas que tú has comentado, que yo en clase las sí, trato también puntualmente, siempre para los alumnos es alucinante poder ver así en un ratito esa evolución. Y me gustaría conocer tu teoría sobre cuál es la razón por la que todos estos géneros que tú has aludido a ellos, que son españoles, específicamente y exclusivamente españoles, aunque bueno, la zarzuela luego estuvo en América y tal, la tonadilla, la zarzuela, la revista, nacen, crecen, caen y desaparecen, porque bueno, nos podemos consolar con que la revista no ha muerto o que la zarzuela no ha muerto porque se programan o las tonadillas no, pero han muerto. Realmente cuando ahora se programan es a nivel, yo qué sé, historicista. ¿Cuál es tu teoría sobre eso? Hay varios factores. Fijaros que la censura que hemos hablado, a ver, ¿qué decir que la censura hizo mucho daño? ¿Vale? No me grabo. ¿Vale? La censura hizo muchísimo daño, y entonces daros cuenta que a medida que el país y la gente va viajando, ¿vale? Sale foráneamente y va viendo espectáculos que sí que permiten pues, ciertas puestas en escena que en España no se permiten, ya habéis visto que hasta los años 70 la censura que había, eso le hace daño. Pero yo hablo de todos los géneros, pues son todos. Luego, en España, ni que decir, tiene que maltratamos lo nuestro. Pero eso hasta con los actores. Con Lina Morgan, cuando salía ya con más madura, por lo primero que decías, pues ya está mayor, ya está vieja, ya está... Por favor, en Francia adoran a sus actores. Por cierto, la palabra vedette no es femenina, ¿eh? La palabra vedette no tiene género. Vuelvo enseguida a lo que... Pero la palabra vedette, si lo buscas en el diccionario, es figura central de un espectáculo de variedades. En Francia, don Alain Delon era un vedette. O sea, no tiene género. Por eso yo en un chico de revista se llama un chico de revista, aunque estaba Rosa Valentí. Entonces, tendemos a maltratar. Lola Flores contaba cómo fue a actuar a Folies Bergère de París, y muy diva ella, dijo de que la pusieran delante de otro actor de allí francés y que no era como tan conocido. Usted va detrás porque este señor será menos conocido, pero es nuestro. Y eso en España siempre ha pasado. Esa, dos, la censura hizo daño, y en cuanto a la revista, en esos años no permitió hacer determinados espectáculos, pero luego cuando se hicieron, sinceramente se hicieron muy mal y soeces. La televisión, en general el teatro, pero hizo mucho daño. Daros cuenta que la televisión llega a España el 26 de octubre del 56, si no me equivoco, el 28 de octubre del 56. Es que ello que a partir de los años 60 el teatro en general se resiente. Estamos mucho más cómodos viendo televisión. Y luego, algo que comentar. Hacer un espectáculo, ahora mismo, de revista, yo os lo digo, el mío, que fui tan kamikaze de hacerlo, intentando que fuera lo más económico posible siempre que la calidad lo respetara, 600.000 euros de inversión. Yo, una persona normal, ¿eh? Pero musicales también. Sí, pero si te das cuenta, los musicales, por eso muchas veces, no digo que los musicales americanos no tengan que estar, se abusa de los musicales. ¿Qué pasa con los musicales americanos? Se traen franquicias de títulos ya consagrados que han tenido éxito y donde no tiene tanta importancia la historia que cuentan, sino Mamma Mía. ¿Qué es lo que tiene importancia Mamma Mía? Las canciones, un grupo hizo exitosas, que son maravillosas, pero se busca eso. Algo que te dé rentabilidad casi antes de empezar, y eso, perdonar, en América son maravillosos, no podemos competir. O sea, Mamma Mía, El fantasma de la ópera, no podemos competir contra eso, porque le han dado una publicidad a sus títulos que ojalá lo hubiéramos hecho con lo nuestro. Unido a que no salen grandes productores que quieren arriesgar, y también, vamos a decir una cosa, grandes libretistas que en su momento abandonaron el género al ver que no era rentable. Y es un chico de revista, no lo hiciste, pero me gustaría que salieran muchísimos más autores que lo hicieran, porque yo no quise hacer un refrito precisamente porque las músicas eran maravillosas,
pero hoy en día no aguanta un texto de los años 30, ¿no? Hay ciertas cosas que ya no se pueden decir, ¿vale? Entonces yo creo que son varios factores. Televisión, censura, coste y respecto a lo que tú me dices, sí, pero los musicales americanos sí, pero llevan detrás una publicidad, un entramado y una factoría que nosotros eso no podemos tener, como las películas o el cine americano o español. No es tan bueno el español muchas veces. Dicen, es que americanas hay muchas más buenas. No. Es que americanas dejan estrenar 20 veces más y entonces entre toda la cantidad te suenan más algunas buenas, pero no es que sean mejores. Esa es mi humilde explicación. Tendemos, yo en un chico de revista, en la tesis sufrí, como ya os he dicho, insufrible. Pero en un chico de revista, mi mayor congratulación era cuando venía y decían, ostras, no nos ha defraudado la gente. Me vino hasta el compositor de Pobrecita Yo con 96 años. Porque tú has puesto en el Teatro La Latina la efigie, o sea, la imagen de Celia Gámez que le hizo Mariano Benlliure, el dueño privado, particular, me la dejó tener expuesta y vino a hacerse la foto, tengo las fotos con él. Entonces quiero decirte, él mismo me decía, ostras, cuántos años, pero periodistas, Julio Bravo, Ignacio Garzón, los críticos más feroces, todos estaban de uñas antes de hacer un chico revista. La satisfacción que tengo es que tuve unas críticas maravillosas. El público cuando venía, la gente mayor evocaba y los jóvenes decían, pero esto es revista, pero si es un musical. Y yo decía, pero que la revista que crees que era. Claro. No, pero queríamos que era contar chistes y tal. No, es una obra de teatro. Pues te digo la verdad, cuando venían, para que vinieran, me dejé la piel. Estaba Billy Elliot. Fuimos finalistas en 5 categorías a los premios nacionales de teatro musical, porque la calidad era buenísima. Pero el sponsor que llevaban y la publicidad anterior hacía que yo sufriera mucho para traer el público al teatro, que vino bastante, ¿eh? Estuve muy contento. Pero ya tenían asegurado un merchandising que yo no podía competir. Eso es lo que hay. Si fuéramos más locos, os invito a que si queréis hagamos alguna cosa, que nos atrevamos a que esto, vale, que podemos pensar, ¿realmente ha muerto? Bueno, yo siempre pienso que mientras haya atrevidos, ¿no?, que lo hagamos, no habrá muerto tanto. Porque es nuestra cultura, por favor. Es nuestra tradición. Es Barbieri, es Chueca, es Alonso, es Guerrero, es Celia, es Concha, es Lina. Que esas señoras que habéis conocido y que salían a la tele, de aquí 30 años serán grandes clásicos. De verdad. No solamente es Beethoven y Mozart, pero es música. Eso es lo que yo creo. Has aludido a la censura, si me permites, otra censura que es incuestionable, esa censura que hubo, pero te comento comentarios que yo he oído en los 15 o 20 últimos días de Luis Tosar, de Antonio Banderas, escrito de Albert Boadella, de Víctor Manuel. Ahora mismo no hay una censura escrita, no hay una o sí, no hay, para algunos sí. No hay censores elegidos, ¿verdad? Pero hay la sensación en el mundo del arte de que hay líneas que no se pueden pisar. Que no se puede, y lo dicen unos y otros, de una sensibilidad de otra, creadores. Pues ¿cómo crees que eso puede afectar al arte en general? Pues que tengamos mucho cuidado si es que sí, en que se pierda el miedo a que eso que tú has dicho que no está legalizado y normativizado, a que se saquen normas que prohíban hacer lo que ahora mismo es algo sobre hacer. Creo que es obligación moral de todos que tengamos cuidado en lo que elegimos. Es que te cuento solamente ya para acabar, una conversación de ayer. Yo he trabajado tonadillas escénicas, estoy rescatando tonadillas. Maravilla. Y ayer hablaba con un intérprete y bueno, pues las tonadillas en aquella época, pues era el típico que, ay, tú, que no sé qué, que eres mi marido, mi mujer. Ojalá siguen llamando tonadilleras. Sí, pero no tiene nada que ver. Yo la cosa no siempre le digo, olvida. No, estamos hablando por favor, no, si no quieres no hablemos de Isabel, no hablar de Isabel. Hablemos de Rocío o hablemos de Concha Piquer. Que no tiene nada que ver, pero fíjate la trascendencia de la tonadilla que se las llama tonadilla. No, pero yo hablo de las tonadillas escénicas del siglo XVIII, principios del XIX. Y se estaban pensando muy seriamente si representar o no, típico, porque típico de aquella época, y a lo mejor de hace, bueno, pues aparecen dos que están discutiendo un matrimonio y ella resulta que le hace ojitos a un soldado y él dice, te voy a pegar un garrotazo que te voy a... Y yo decía, no es de ahora, es creación de ahora, sino incluso rescatar cosas de atrás. Por eso he dicho que en la revista hay textos que no se sostienen bien.
a no ser que tengas muy en cuenta que lo que estás viendo fue escrito hace 80 o 90 años. Entonces, si tú vas a hacer esa tonadilla, y está claro que yo voy a ver la tonadilla, es como la violación de Lucrecia. O sea, claro que estamos en contra de que se viola a nadie, pero no a una mujer, a un hombre, a un gato, a un niño, vamos, por favor. Pero también tenemos que ver las cosas en el contexto. Si tú me haces una tonadilla que fue escrita hace 450 años y yo voy a ver esa tonadilla, pues tampoco podemos constituirla, es esa tonadilla. Ahora, lo que hay que también es ser ingeniosos y seguir produciendo. Con esa base, con esa estructura de la tonadilla, pero hacer creaciones nuevas. ¿Por qué no? También creo que el INAEM, por ejemplo, no apuesta por las creaciones nuevas en este género. La zarzuela, pues sí. O el teatro de la zarzuela. ¿Por qué sí, siempre se tienen que hacer los temas ya pues pasados? Seguro que hay compositores que también podrían hacer muchos temas Pues nuevos. Es que yo, por ejemplo, igual que los compositores, ¿por qué solo es Mozart, Beethoven y tal? Perdone usted, si es que hasta los Beatles son ya clásicos. Porque además este tipo de espectáculos pues requieren de mucho dinero y bueno, pues si el dinero público, lo que es lo nuestro, no apuesta. Un chico de por lo revista, nuestro, muchos me decían, pero ¿por qué el teatro de la zarzuela no te ha continuar con- dejado para poder prolongar más en el tiempo, que lo hicieras allí, ayudarte? Bueno, pues un poco hizo la Comunidad de Madrid, utilizar un vídeo de mi espectáculo para decir, fíjate qué cosas más chulas hacen en Madrid, pero no recibí, eso, ni un euro. Por ahí había otra. Sí, una pregunta que siempre la discusión en mi familia. Decía que antiguamente se metían a gente a clase a aplaudir en las revistas para conseguir que bueno, pues que si no gustaba, acabara gustando. Dice, hasta el punto que Juanito Navarro no abría la boca hasta que no le aplaudían. O sea, y ha habido discusiones siempre en mi familia de eso, porque mi familia se dedica a esto. Y decían, no, es mentira, eso de las clases es mentira. Había gente que era muy fanática, igual que hay gente que era muy fanática de los musicales, era muy fanática de las revistas, pero que no, que era mentira. Yo he oído y he leído en el Celia libro lo utilizaba. Celia lo utilizaba. lo utilizaba. Igual que existen pañideras a las que se les paga para que lloren en los entierros, en otros países existen. Es que yo lo había leído en el libro este de Fernando Fernández Gómez, que decía, yo estuve de claro. Y de Boy con Celia Gámez. Y de Boy también, sí. Claro. Sí. Claro, Sobre sí que con mi tío. existieron. Sí que existieron, era una manera de publicitar su espectáculo, el que aplaudiera mucho a la gente. Pero se le llamaba Boys así. Ahí ella lo llamó Boy, sí. Ya se llamaron Boys. Curioso, La palabra Boy de las despedidas, el origen Celia. Porque fijaros si era elegante y lista, que cuando cantaba los nardos y había un matrimonio, nunca daba el nardo al señor. Y hay una entrevista que está bastante perdida por ahí, que dijo, si le doy el nardo a él, no vuelven, tengo 0 butacas llenas. Si se lo doy a ella y me la gano a ella, vuelven los dos. Sí. No ella, vuelven los dos. Si la mujer quiere, según ella, volvían los dos. Si le doy solo el nardo a él, no me vuelve ni él, ni ella, pero a él tampoco vuelve. No, pero algo. Y otra cosa, en las leandras, en cine, Sí. ¿cuándo? Fue en la época franquista, 69. 69. Fue la época franquista. No se le dejó en teatro en el año 62, pero en el 69, que se estrenó ya en el 70, con Lucía Durcal, haciendo el papel de joven, se permitió hacer las leandras. Y con nombre de leandras. Sí, pero ya en los años 70. En el 62, cuando ella quiere representarlo en teatro, no se le atora. Es que me has dejado un momento ahí Sí. cortocircuitado, porque yo tenía en cuenta Ya en el la 70, película. ya en el 69-70 se deja hacer la película. Sí, O sea, allá cae un poco el... ya empezaba una guita blanda, me parece que pero en el año 62, que supongo que la autorización, las preparaciones, ensayos, tal, producción, fue en el año 60-61, no se le autoriza que se llamen las leandras. De hecho ya lo es. Mami, llévame al colegio y es tal cual. Sí, Porque de Mami, llévame al colegio hay grabaciones y es tal cual las leandras. Bueno, pues ¿No crees, en relación a lo que decía Fernando, que yo que soy ya el niño de la democracia, ¿no crees que se ha asimilado, aunque sea mal y erróneamente, todo esto al régimen y que hubo una necesidad de quitárnoslo de encima como país, ¿no? O sea, que el hecho de la
de la democracia, la movida madrileña, todo lo que explotó, opacó todo esto, que no había ganas de mirar para atrás? Totalmente, igual que a las folclóricas se las llamó que eran cantantes o artistas del régimen, a Celia además a finales de los 70 ya tenía como 80 años, pues la primera se quiso mostrar como algo caduco, se olvidó que por ejemplo ella a don Alfonso XIII le cantó el paso del vals, aquel vals tan maravilloso, que en el homenaje ese que le hicieron Concha, Lina y Esperanza en Teatro Latina, ella lo vuelve a cantar ya muy mayor, ¿vale? Y ahí hubo un ataque brutal en los años 70 a algo que ella hizo y que seguramente pues, fue un error, ¿vale? Ya hemos pasado. El ya hemos pasado le costó mucho. El ya hemos pasado es un tema musical. Sabéis que cuando Nacional, ¿no? Perdón, los republicanos en la guerra decían, tiene una frase que decía, no pasarán. Y ella cuando ya ganaron el bando nacionalista dedicó una canción para gloriar el éxito tal, el ya hemos pasado. Ese ya hemos pasado lo utilizaron muchísimo, además de que ya venía de que es mayor, ya no tal, y de que si te das cuenta, lógico, por otro lado, que digo que metió la pata. Tampoco hay tantas como Concha, Lina y Esperanza que tú después hayas visto espectáculos de revista, perdón, que hay muchos maravillosos, pero no hay tantos, que se hayan visto, al menos para el gran público, con tanta calidad. Ojalá hubiera más Linas, más Conchas, más Esperanzas, y seguramente, a lo mejor fíjate, incluso he pensado yo muchas veces, pero sería un poco dejarnos vencer, ¿no? No llamarlo revista. Decir el título y decir teatro musical, para que se dieran cuenta que esto era, señores, ¿vale? Igual la revista es un nombre que está, perdóname, maldito, desgraciadamente. ¿Había alguien que...? Pues muchas gracias. Concha cantando ese número de 5 minutos nada menos, más que nada para que vean, aunque era televisión, la puesta en escena. Y ya nos vamos, nos vamos. Así. Voy a poner un poquito avanzado para...